Paz de Cristo, amados hermanos, el día de hoy quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 16, versos 7 en adelante. Dice así: Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y la tomó y llevó cautivo a los moradores a Kir, y mató a Rezín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, y le quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaba debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Oremos, hermanos. Señor, gracias, Padre eterno, por esta lectura de tu palabra. Que tu palabra venga a bendecir nuestro ser, venga a bendecir nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, con el conocimiento divino, espiritual que da tu palabra. Gracias por lo que hiciste en Israel. Gracias por lo que haces en tu iglesia, y gracias, Señor, por lo que vas a hacer en todos los que están perdidos, lejos de ti, para que se acerquen a tu presencia, y para que en tu altar, Señor, pueda haber un encuentro personal entre el perdido y entre tú, el Salvador y el Redentor de nuestras vidas. No obstante, Señor, tú nos mandas a todos los que estamos en tu camino, a todos los que somos parte de tu iglesia, que nos acerquemos a ti. Acercaos pues a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos,
y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Así dice tu palabra en Santiago 4:8. Señor, permítenos que como cristianos, como creyentes tuyos en todas partes del mundo, que nos acerquemos siempre a tu presencia y que tú purifiques, Señor, nuestra alma y todo nuestro ser, y que tú nos hagas cada día más santos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por esta palabra. Habla, que tu siervo escucha. Usa mi vida para alabanza y gloria de tu nombre, para bendición y edificación de tu iglesia y de todos los que escuchen este sermón. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes el tema, el gran altar de Acaz. El gran altar de Acaz. Como nosotros miramos esta escritura, el rey Acaz, era descendiente del rey David, era hijo de Jotán, rey de Judá, y dice la Biblia que comenzó a reinar este hombre cuando tenía 20 años y reinó 17 años en Jerusalén, que venía a ser la capital del reino de Judá. Y dice la escritura que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Acuérdese que todos los reyes de Judá eran de la descendencia de David, y muchos de ellos hicieron lo bueno siguiendo el ejemplo del rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero muchos de ellos se apartaron y no siguieron el ejemplo del rey David. Entonces, este era el caso con Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando él reinó, tenía 20 años y reinó 17 años en Jerusalén. Y dice que hizo pasar su hijo por fuego, como hacían las demás naciones conforme a las costumbres, y hizo lugares altos, levantó altares por todas partes, y en esos altares el pueblo sacrificaba a sus ídolos, a sus dioses. Es decir, en este reinado de Acaz, el pueblo de Dios se apartó del verdadero Dios, del altar sagrado y divino que Dios había establecido. Y nos dice la palabra que en una ocasión, cuando este rey fue atacado por Israel, las 10 tribus del reino del norte, y también por los de Edom, los edomitas descendientes de Saúl, que están al otro lado del Jordán, entonces dice que mandó a pedir ayuda al rey de Asiria, pidiéndole que viniera a ayudarlo, porque también Siria, que está al norte de Israel, al norte de cerca del Líbano, también se había levantado contra el reino de Judá. Entonces dice esta escritura que Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, para que viniera a auxiliarlo. Le mandó presentes de plata y oro y le mandó a decir: yo soy tu siervo, yo soy tu hijo, sube y defiéndeme. Fíjense cómo un hombre que andaba mal delante de los ojos de Dios está buscando ayuda, está buscando protección de un rey de Asiria al norte de Irak, y desde allá está pidiendo que venga a su auxilio. Dice la escritura que el rey de Asiria aceptó el presente, aceptó los embajadores, aceptó la petición de Acaz, rey de Judá, y dice que vino y atacó a los de Siria, mató al rey y se llevó cautivo mucha gente a su tierra. Entonces dice la escritura que este rey Acaz viajó hasta Damasco, capital de Siria, para allí encontrarse con el rey de Asiria. Y cuando él fue a Damasco, dice que vio un altar.
que habían hecho allí en Damasco para adorar pues sus ídolos, para adorar a sus dioses. Entonces Acaz vino también a ofrecer sacrificio y a pedir la ayuda de los dioses de Siria para que le ayudaran. Este hombre completamente se olvidó que su Dios era Jehová de los ejércitos y que él pelea por su pueblo, y que numerosas veces Dios mostró su grandeza y su poder dándole victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Esta escritura de Segunda de Reyes 16:7 también está en las crónicas, ¿verdad?, de los reyes de Judá y de Israel. Y allí usted va a mirar el complemento de lo que le estoy diciendo. Vino a sacrificar y a pedir la ayuda de los dioses de Siria. Cuando estuvo allí en Damasco, miró un altar grande que habían hecho por allí los de Siria, y dice que tomó el diseño, la descripción, y se las envió al sacerdote Urías para que Urías él edificara un altar similar, un altar semejante, un altar que cuando Acaz regresó de Damasco ya estaba construido, ya estaba edificado. Y dice que el rey allí ofreció ofrendas, sacrificios, libaciones. Allí ordenó al sacerdote Urías para que allí ofreciera el continuo sacrificio, el sacrificio de la mañana, el de la tarde y todos los demás sacrificios que correspondían al culto de Dios. Este rey le llamó a ese altar el gran altar. O sea que a su opinión, a sus ojos de él, ese era un gran altar. El altar más pequeño que Dios había mandado hacer al rey Salomón, que tenía sus bases, que tenía algunas figuras de bueyes, que tenía la figura de un mar y que tenía ahí para lavarse. Eso no era, vamos a decir, suficiente para los ojos de este rey idólatra, de este rey que andaba en el paganismo. Así sucede cuando el hombre pierde la dirección de Dios, cuando el hombre pierde la espiritualidad en Dios y en su palabra. A veces empieza a mirar cosas de allá afuera, cosas del mundo, y empieza a traerlas a la iglesia o al altar de Dios para reemplazar, para quitar. Entonces este hombre idólatra miró ese altar en Damasco y mandó a construir uno similar en el templo de Dios para sustituir o cambiar el altar que Dios había mandado hacer de bronce. Y dice que le dijo al sacerdote, de hoy en adelante vas a sacrificar en este gran altar. El altar de Jehová va a ser mío. Ese va a ser para mí exclusivamente, para yo consultar. Y dice la Biblia que le mandó a quitar las bases, le mandó a quitar el diseño del mar y de los bueyes, y lo puso en el piso de piedra. Esto significa, amado hermano, que cuando el hombre anda mal, cuando el hombre anda en idolatría, no mira espiritualmente, piensa que lo que está haciendo es correcto, piensa que lo que está llevando a cabo es mejor, va a ayudar a Dios, o va a ayudar al culto de Dios, o va a ayudar al pueblo de Dios. Este hombre en su idolatría cambió el orden divino, cambió el altar de bronce que Dios había mandado hacer por un altar grande y nuevo que a él le parecía, en su opinión, que era gran altar. Por eso quise compartir con ustedes el tema, el gran altar de Acaz, para que nosotros tomemos en cuenta, amados hermanos y amigos que me escuchan, que a veces el hombre cambia lo divino,
cambia lo establecido por Dios, cambia el orden sagrado, el orden del culto, la liturgia divina de Dios en el culto, para introducir sus opiniones o para introducir sus ideas o para introducir lo que vio en otro lugar que otra gente hacen o que otra gente practican. Y nos dice la Biblia que este hombre, ¿verdad?, introdujo un altar pagano y reemplazó el altar divino. Al quitarle los tableros y las basas, es decir, las bases en lo que estaba fundado el altar de Dios, el mar que representa muchedumbre o humanidad o pueblo, al quitarle, ¿verdad?, la fuente, porque la fuente era para lavar, representaba limpieza, santificación. Entonces, al quitar lo que Dios había establecido, este hombre le quitó el propósito divino del altar, le quitó lo sagrado y lo profanó. Así es el hombre cuando empieza a cambiar lo divino por lo humano, cuando empieza a cambiar lo sagrado por lo pagano, cuando trata a veces de decir que tiene una mejor idea para hacer que el pueblo de Dios esté mejor o para hacer que la iglesia crezca, y a veces empiezan a quitar lo divino y a meter lo mundano, lo humano, para que según la iglesia o el pueblo de Dios esté mejor y crezca. Pero aquí nosotros debemos de aprender, amado hermano, que no se puede sustituir lo que Dios ha establecido. No podemos quitar el orden sagrado de Dios por lo que el hombre en su humanidad a veces quiere introducir. Este hombre quitó el propósito divino y profanó el altar de Dios. A veces así sucede en los templos o así sucede en la iglesia. Quitamos lo que Dios ha establecido en su palabra y queremos introducir ideas y programas humanos y cosas que a veces van con paganismo, y a veces queremos hacer esas cosas que para que la gente se sienta mejor, para que la gente venga al templo y para que le agrade y le guste. A veces queremos que la gente se sienta contenta sirviendo a Dios a su manera. ¿Cuántas veces la gente nos ha dicho a nosotros los predicadores, es que yo sirvo a Dios a mi manera? ¿Cuál es la respuesta de nosotros? Es, con respeto le decimos a las personas que a Dios no se le puede servir a nuestra manera, sino que nosotros debemos de servir a Dios a la manera que Él nos está pidiendo. No es nosotros los que establecemos el orden del culto o lo que se hace en el culto. No es nosotros los que establecemos qué ofrecer y qué sacrificar en el altar de Dios. Es Dios el que ha establecido en su santa palabra qué es la ofrenda, qué es el sacrificio, qué es lo que se le debe de ofrecer a Él, y no nos corresponde a nosotros cambiar lo divino por lo humano, ni quitar lo sagrado, lo que viene del cielo, lo que es de parte de Dios conforme a su propósito y voluntad, para nosotros introducir nuestras ideas, para introducir, dijo el apóstol Pablo, nuestra concupiscencia. No se puede servir a Dios así. A Dios le tenemos que servir como Él manda en su santa palabra. Entonces, hermano querido que me escuchas y amigo, el altar de Dios tiene propósito. Y los líderes no podemos cambiar los propósitos de Dios. Uno de los propósitos del altar de Dios es que el altar de Dios es el lugar del encuentro, el lugar donde Dios y el pecador tienen un encuentro personal, o donde se miran cara a cara.
Dios y nosotros los seres humanos, cuando nos convertimos al Señor, tuvimos un encuentro personal propio con Dios. Nosotros reconocimos que Él es Dios y que nosotros somos pecadores y que nosotros lo necesitábamos. Necesitábamos que Él tuviera piedad y misericordia de nuestros pecados y que Él nos cambiara y nos transformara. El segundo propósito del altar de Dios es que en el altar de Dios hay perdón y hay redención. Nosotros necesitábamos el perdón de Dios. El tercer propósito es, en el altar de Dios, es el lugar de santificación, donde nosotros somos santificados, donde nosotros somos lavados y redimidos con la sangre de Cristo y también con el lavamiento del agua a través de la palabra poderosa de nuestro Dios. A Él sea toda la honra y a Él sea toda la gloria desde ahora y para siempre. El altar de Dios tiene propósito y en cuarto lugar, el altar es la forma. El altar es la manera como el hombre puede ser salvo. No podemos quitar la forma, no podemos quitar la manera en cómo el hombre se puede salvar. La Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios pasará hasta que se vaya cumpliendo. Entonces no podemos nosotros quitar la forma y la manera para que el hombre sea salvo. Está escrita en la palabra del Señor. Está escrita en las sagradas escrituras cómo el hombre puede tener un encuentro personal con el verdadero Dios en el altar de Dios. No en el altar grande de acá, no en el altar que se ha hecho tomando en cuenta otras ideas, otras formas, otras maneras como el hombre puede sacrificar y ofrecer a sus ídolos, a sus dioses. No, es a la manera que Dios ha establecido en su santa palabra. Mire, nosotros los predicadores no debemos de cambiar o sustituir y no debemos de meter al templo aquellas cosas que son de origen pagano, aquellas cosas que son a veces mundanas y que a veces las queremos introducir a los templos, a los altares de Dios, y en ocasiones ya no parecen altar de Dios, ya no parece santuario de Dios, a veces ya parece que es un lugar de concierto, es un lugar de mundano donde hay luces y humos y otro montón de cosas. Ya no parece un lugar sagrado divino, sino que en ocasiones ya parece un lugar de baile o de fiesta. Amado predicador, amado hermano que me escucha, no debemos de meter lo mundano a la iglesia. No debemos de meter lo que parece bueno o lo que parece que está bien, que para los ojos del idólatra no tiene nada de malo, no ve nada malo porque han perdido su mirada espiritual, han perdido su vista en el Señor y por eso, como ya no están agradando a Dios, ya no se dan cuenta que van errados por un camino equivocado. Así estaba este rey Acaz, errado, equivocado y llevando al pueblo cada día más a la perdición, a la idolatría, al paganismo, sabiendo que a Dios no le agradaban estas cosas, pero este hombre pensaba que con su idea de traer el gran altar de Damasco y sustituir el altar de bronce de Dios, él pensaba que de esa manera quizás iba a agradar a Dios o iban a hacer las cosas mejores. No podemos y no debemos de traer las ideas del mundo, las ideas del paganismo,
para introducirlos a los templos, a los santuarios y esperar que la gloria de Dios se manifieste o que la presencia de Dios se derrame y se manifieste. La Biblia claramente dice, su santa palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, para que haya libertad en el culto, para que haya libertad en nuestra vida, para que nosotros lo adoremos y lo glorifiquemos y le exaltemos y le demos ofrenda y sacrificio, etcétera, necesitamos tener la libertad del Espíritu de Dios para nosotros poder alabar, glorificar y bendecir su nombre de una manera que a Dios le agrade. El lugar puede ser pequeño, el lugar puede ser sencillo, el lugar es lugar de propósito, no un lugar grande, quizás no un lugar que tenga formas, hechuras, maneras de otros altares, de otros santuarios, como Acaz quiso hacer con el templo de Dios, con la casa de Dios. Dice la palabra que este hombre llegó a caer en un extremo de idolatría, que sacó los utensilios de oro y de plata que eran del culto de Dios y se los mandó como presentes a este rey de Asiria y a Tiglat-Pileser. Y dice la Biblia que llegó este hombre a un extremo terrible, que llegó a cerrar las puertas de la casa de Dios, llegó a cerrar el templo para que el pueblo ya no consultara ni invocara el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que en los collados, en las colinas, en los montes, en los lugares altos, les hizo altares. Allí permitió que debajo de los árboles frondosos hicieran altares el pueblo, y el pueblo se lanzó, el pueblo se dejó llevar por la idolatría, por el mal. Pero nosotros, como hijos de Dios y como predicadores o pastores que predicamos la palabra del Señor, debemos de enseñarle a la iglesia y a todos nuestros hermanos que nos escuchan que el gran altar de Acaz no puede sustituir el altar de Dios. Es preferible tener el altar de Dios que tener el altar grande de Acaz. Nosotros debemos de buscar a Dios cada día más y pedirle a Dios que nos permita tener cuidado, que el Señor nos permita respetar lo sagrado, lo divino, que no permitamos que a la iglesia, que al santuario de Dios se estén introduciendo cosas que no van conforme a la voluntad ni el propósito divino de Dios. Debemos de nosotros mantenernos en el diseño bíblico, en el diseño que Dios le dio a Moisés su siervo y que Dios también le enseñó al rey Salomón, y no querer ir y mirar ideas de otros altares y hasta llamarlos grandes, porque así este rey Acaz, en su ignorancia y en su ceguera espiritual, le dijo al sacerdote: hoy vas a tener que de aquí en adelante ofrecer en el gran altar. Entonces, amado hermano, como predicadores y siervos de Dios, mantengámonos firmes en lo que Dios ha establecido y no en lo que el mundo está estableciendo. Mantengámonos firmes en el orden divino, no en el orden humano, no en lo que la idea humana o que el hombre humano a veces quiere. Hay gente que dice: no, es que yo no voy a la iglesia porque ahí luego le están hablando a uno de que es pecador. Luego están diciendo que uno anda perdido. Luego están diciendo que uno se va a ir a la condenación. Yo por eso, dicen alguna gente, mejor no voy al templo, mejor no voy a las iglesias. Amado amigo que me escucha, solo hay una manera y una forma como te puedes salvar, y es a través del altar de Dios, a través del sacrificio redentor que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Acepta, reconoce que Él es nuestro Salvador. Él vino para salvar al mundo entero. En Lucas capítulo 2:10 dice: no temáis, os doy nuevas de gran gozo que serán
para todo el pueblo que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Amigo que me escucha, el Señor Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Nosotros debemos de reconocer que la manera y la forma para que nosotros podamos ser salvos se encuentra en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su evangelio, en lo que Él ha establecido. Entonces, amigo, acepta que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y todos nosotros éramos pecadores y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Un día nos invitaron al culto y un día Dios nos tocó con su presencia, con su palabra, y oramos arrepentidos en el altar de Dios y le pedimos al Señor que tuviera misericordia de nosotros y que nos ayudara, que nos cambiara y nos quitara esos vicios malos que teníamos. Y deja decirte que el Señor nos cambió, el Señor nos transformó y nos quitó esos vicios, esos placeres mundanos y nos permitió estar en su altar, en su presencia. Ahora su palabra nos santifica, su palabra nos purifica. El Señor dijo en el Evangelio de Juan, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cada vez que oímos la Biblia, que oímos el mensaje, que oímos la palabra, esta palabra nos está lavando, esta palabra nos está limpiando y nos está santificando para que nosotros sirvamos al Señor nuestro Dios y Salvador con fidelidad. Que día con día vengamos al altar y nos postremos en su presencia para honrarle y para glorificarle, para darle alabanza y gloria a Él, porque Él es digno y Él es merecedor. Él dio su vida en la cruz para salvarnos y para redimirnos. Así que, amado hermano, sigamos adelante sirviendo a Dios, adorando y glorificando su nombre, como Él lo manda en su palabra, como está establecido por el diseño de Dios. El diseño que le dio a Moisés, el diseño que le dio al rey Salomón cuando hizo el templo, el altar y todas las demás cosas. Y no dejemos que nadie que ande lejos de Dios nos traiga cosas del mundo o nos traiga ideas paganas para introducirlos a la casa de Dios. Mantengamos firme nuestra convicción, mantengámonos firmes en la fe que el Señor nos ha dado. Lo que el Señor hizo es suficiente para que tú y yo seamos salvos. El altar de Dios es superior al gran altar de Acaz. Mi deseo es que Dios te bendiga y que esta palabra nos pueda santificar y bendecir un día más. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra. Te damos toda alabanza y gloria a ti. Que tu palabra siempre nos guíe en el camino apropiado y correcto, y que lo que tú has establecido en tu palabra en cuanto al altar, en cuanto a la obra de redención, eso es más que necesario, es más que suficiente para que tu servidor y mi familia y todo ser humano pueda ser salvo. Gracias, Señor, por dar tu vida en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Gracias por redimirnos y comprarnos con precio de sangre. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano y amigo. En el nombre de Cristo.